¿Te has preguntado cómo impactará la crisis económica del 2025 en tu bolsillo? No hablo de cifras abstractas ni de titulares de noticias. Hablo de ti, de tu salario, de tu ahorro, de lo que puedes o no puedes comprar. Y la gran pregunta es, ¿estás preparado para resistir lo que viene? Cuando enfrenté mi primera crisis económica, ganaba apenas 7,000 pesos al mes. Recuerdo perfectamente la sensación. Los precios subían, mi sueldo parecía encogerse, y cada semana era un reto llegar al final del mes sin endeudarme. En ese momento me di cuenta de algo que me marcó. No puedes controlar la economía mundial, pero sí puedes controlar cómo te preparas para enfrentarla. Y ese será nuestro viaje hoy. No se trata de asustarte, sino de equiparte con estrategias claras y prácticas para proteger tu dinero en medio de un panorama incierto. Porque la verdad es que en cada crisis hay quienes lo pierden todo. Y hay quienes salen más fuertes, incluso construyendo riqueza. A lo largo de este video te voy a compartir las claves que aprendí en carne propia para blindar mis finanzas en tiempos difíciles. Te hablaré de los errores que casi me hunden, de las decisiones que me ayudaron a mantenerme de pie y de cómo puedes aplicar estos aprendizajes a tu propia vida, aunque sientas que apenas te alcanza. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte puede marcar la diferencia entre ser arrastrado por la crisis o usarla como trampolín para tu libertad financiera. Y quiero lanzarte esta pregunta desde ya para que la dejes en los comentarios. Si mañana tu salario se redujera un 20%, ¿cuál sería tu primer movimiento para sobrevivir? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a Draw My Money, porque aquí compartimos estrategias reales para que tu dinero trabaje para ti, incluso en tiempos difíciles. Dale like a este video para que llegue a más personas que también necesitan esta información. Y déjame en los comentarios cuál ha sido tu mayor reto financiero hasta ahora. Tu experiencia puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo. Estrategia 1. Fortalece tu fondo de seguridad antes de que sea tarde. Cuando llegó la primera gran crisis de mi vida, yo no tenía ni un peso guardado para emergencias. Cada gasto inesperado, una reparación del auto, una enfermedad, incluso una simple factura atrasada, se convertía en una pesadilla. Terminé usando tarjetas de crédito y préstamos rápidos, lo que me hundió todavía más. Esa experiencia me enseñó que, en tiempos de crisis, quien no tiene un fondo de seguridad vive con miedo constante. Con la experiencia entendí que un fondo de seguridad no tiene que construirse de golpe, sino poco a poco. Recuerdo que mi primer objetivo fue guardar 100 pesos a la semana en un sobre que literalmente escondía para no tocar. Al principio parecía insignificante, pero después de varios meses ya tenía una cantidad que me daba tranquilidad. Ese hábito fue un antes y un después. Pasé de sentirme vulnerable a tener la certeza de que podía enfrentar imprevistos sin caer en deudas. En una crisis económica como la que se avecina en 2025, tener un fondo de seguridad puede ser la diferencia entre mantener la calma o entrar en pánico. No se trata solo de dinero. Se trata de paz mental, de dormir tranquilo sabiendo que tienes un respaldo. Si hoy estás empezando desde cero, comienza con una meta alcanzable. Guarda aunque sea 50 pesos a la semana. El poder no está en la cantidad, sino en la constancia. Con el tiempo, tu fondo crecerá y se convertirá en tu salvavidas personal. Pero no basta con tener un fondo de seguridad. Hay otro paso esencial para sobrevivir a una crisis. Aprender a reducir tu estilo de vida sin sentir que estás retrocediendo. Draw My Money Tip. Crea un fondo intocable. Usa una cuenta separada o un sobre exclusivo que no mezcles con tus gastos. Lo que pongas ahí es sagrado. Solo se usa en emergencias reales, no en caprichos. Estrategia 2. Ajusta tu estilo de vida antes de que la crisis te obligue. Cuando viví mi primera crisis, cometí un error que casi me deja sin aire. Traté de mantener el mismo estilo de vida de antes, como si nada estuviera pasando. Seguí gastando en salidas, en compras impulsivas y en comodidades que realmente no eran esenciales. Mi lógica era, me lo merezco, trabajo duro. Pero la verdad era que me estaba disparando en el pie. Aprendí de la forma más dura que en tiempos de crisis no puedes darte el lujo de esperar a que las cosas empeoren para reaccionar. Tienes que anticiparte. Lo que hice fue analizar cada uno de mis gastos y preguntarme, ¿esto es realmente necesario o puedo vivir sin ello? Descubrí que había muchas cosas que podía recortar sin perder calidad de vida. Suscripciones que ni usaba. Comidas fuera de casa que podía cambiar por prepararlas en casa. Y compras que solo hacían feliz a mi ego por unos minutos. La clave está en entender que ajustar tu estilo de vida no es retroceder, es tomar control.
Cuando logré reducir mis gastos de manera consciente, no solo sobreviví mejor a la crisis, también aprendí a valorar más lo que realmente importaba. Un dato interesante. Durante la crisis sanitaria reciente, millones de personas en todo el mundo redujeron gastos de ocio y descubrieron que podían vivir con mucho menos de lo que creían. La lección fue clara. No necesitas tanto como piensas para estar bien. Pero reducir gastos no es suficiente si no fortaleces la otra cara de la moneda. ¿Cómo hacer crecer tus ingresos incluso en medio de una crisis? Draw My Money Tip. Haz un mapa de gastos esenciales. Escribe cuáles son los gastos que sí o sí necesitas cubrir para vivir. Todo lo demás está en la categoría de opcional. Y en tiempos de crisis, lo opcional puede esperar. Estrategia 3. Diversifica tus fuentes de ingreso, aunque sean pequeñas. Durante una de las peores crisis que viví, dependía únicamente de mi sueldo. Cada quincena era como estar colgado de un hilo. Si llegaba tarde el pago o si había un recorte, mi estabilidad se desmoronaba. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. Depender de una sola fuente de ingresos en tiempos de crisis es como apostar todo tu dinero a un solo número en la ruleta. Si pierdes, lo pierdes todo. Mi primer paso para salir de ese riesgo fue pequeño. Empecé ofreciendo clases particulares en las noches, y aunque ganaba apenas unos cientos de pesos extra al mes, ese dinero fue la diferencia entre endeudarme o poder cubrir un gasto inesperado. Esa experiencia me enseñó que no necesitas montar una gran empresa para diversificar, basta con identificar habilidades que ya tienes y ponerlas al servicio de otros. Con el tiempo, descubrí que esas entradas adicionales no solo me daban más dinero, también me daban libertad mental. Ya no dependía al 100% de mi sueldo. Si algo pasaba, sabía que al menos tenía un plan B para resistir. Hoy, en una economía cada vez más incierta, la diversificación es tu mejor seguro. Puedes explorar freelancing en línea, vender productos digitales, dar clases, ofrecer servicios sencillos en tu comunidad o incluso comenzar a invertir cantidades pequeñas en instrumentos básicos. Lo importante no es cuánto ingreses al inicio, sino abrir nuevas puertas. Pero aquí viene otro secreto para protegerte en una crisis. No se trata solo de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo administras y en qué lo conviertes. Draw My Money Tip. Haz una lista de 3 habilidades que ya tienes y piensa cómo podrías monetizarlas. No esperes a que llegue la crisis para actuar. Empieza hoy, aunque sea con algo pequeño. Estrategia 4. Convierte tus ahorros en inversiones inteligentes. Cuando enfrenté mi primera crisis, yo creía que ahorrar era suficiente. Guardaba lo poco que podía en una cuenta bancaria y me sentía seguro. Pero pronto me di cuenta de la realidad. La inflación devoraba mi dinero en silencio. Lo que con 1,000 pesos alcanzaba para llenar un carrito de supermercado, un año después apenas cubría la mitad. Eso fue un golpe duro. Entendí que el ahorro, sin inversión, no me protegía, me hacía perder. El gran cambio llegó cuando descubrí el poder de poner mi dinero a trabajar. No empecé con grandes cantidades ni con estrategias complicadas, empecé invirtiendo poco, pero con constancia. Recuerdo mis primeros pasos con instrumentos sencillos como CETES, que me daban un rendimiento pequeño, pero seguro. Ese pequeño ingreso adicional fue un rayo de luz en medio de la incertidumbre, porque me mostró que no necesitaba depender solo de mi sueldo. Después probé con fondos de inversión y, más adelante, con ETFs. Lo importante no fue convertirme en experto de la noche a la mañana, sino entender que incluso en una crisis siempre hay formas de hacer crecer tu dinero. La diferencia está en la mentalidad. Mientras unos ven la crisis como un momento para esconderse, otros la ven como una oportunidad para sembrar. Lo cierto es que en tiempos difíciles, quienes invierten con inteligencia no solo protegen su dinero, también lo multiplican. Y eso puede ponerte varios pasos adelante cuando todo parece ir cuesta abajo. Estrategia 5. Controla tus emociones antes que tu dinero. En mi primera crisis económica cometí uno de los errores más caros de mi vida. Tomé decisiones con miedo. Cuando veía que los precios subían y las noticias hablaban de recesión, mi reacción fue entrar en pánico. Vendí inversiones antes de tiempo. Dejé de ahorrar porque no tenía sentido y gasté dinero en cosas que me daban una falsa sensación de seguridad, como compras impulsivas. Al final, terminé más vulnerable de lo que estaba. Esa experiencia me enseñó que en tiempos de crisis, el mayor enemigo no siempre es la inflación ni el desempleo. Eres tú mismo y la manera en que reaccionas. El miedo te hace gastar sin pensar, la ansiedad te empuja a endeudarte, y la desesperación te hace creer en soluciones mágicas que solo te hacen perder más. Lo que cambió todo para mí fue aprender a pausar antes de actuar.
Empecé a escribir mis decisiones financieras en una libreta antes de ejecutarlas. Si quería comprar algo, me daba 24 horas para pensarlo. Si estaba a punto de vender una inversión, revisaba los datos en frío en lugar de dejarme llevar por las noticias. Ese pequeño hábito me salvó de cometer errores aún más grandes. En una crisis, la calma no es opcional, es esencial. Porque el dinero se protege con números, sí, pero también con una mente clara y enfocada. Draw my money tip. Cuando sientas miedo de tomar una decisión financiera, no actúes en el momento. Espera un día, revisa los hechos y consulta con alguien de confianza. Ese simple freno puede ahorrarte años de arrepentimiento. Estrategia 6. Convierte la crisis en una oportunidad de crecimiento. Durante una de las peores crisis que viví, lo único que tenía en mente era sobrevivir. Me enfocaba únicamente en pagar lo esencial y resistir, como si estuviera esperando a que pasara una tormenta. Pero hubo un momento clave que cambió mi visión. Me di cuenta de que muchas personas estaban usando esa misma crisis para crecer, para aprender nuevas habilidades, para iniciar proyectos pequeños que después se convirtieron en grandes fuentes de ingresos. Yo decidí intentarlo. Empecé tomando cursos gratuitos en línea sobre finanzas y negocios digitales, y con ese conocimiento lancé un pequeño proyecto paralelo. No me hizo millonario de inmediato, pero sí me dio dos cosas muy valiosas: ingresos adicionales y la confianza de que incluso en medio de la tormenta yo podía construir. Esa experiencia me enseñó que las crisis no solo destruyen, también revelan oportunidades que no habrías visto en tiempos normales. En la crisis del 2025 será exactamente igual. Habrá quienes se paralicen y habrá quienes se adapten, aprendan y aprovechen el momento. Lo que determines hacer marcará la diferencia. La pregunta que debes hacerte es: ¿quiero salir de esta crisis igual que entré o quiero salir más fuerte? Draw my money tip. Dedica al menos 30 minutos a la semana a aprender una habilidad nueva relacionada con dinero o ingresos. En tiempos de crisis, lo que sabes puede valer más que lo que tienes. Estrategia 7. Convierte tu tiempo libre en un activo en lugar de un gasto. Una de las cosas más duras que descubrí en crisis anteriores es que el tiempo libre puede ser un arma de doble filo. Cuando lo usaba para distraerme sin control, maratones de series, horas en redes sociales, salidas innecesarias, lo que en realidad hacía era gastar más dinero y perder oportunidades de crecer. Pero cuando empecé a ver mi tiempo como un activo y no como un simple pasatiempo, todo cambió. Recuerdo que, en lugar de pasar horas viendo televisión, comencé a usar 30 minutos diarios para aprender algo nuevo en Internet. Desde cómo manejar mejor mis finanzas hasta cursos básicos de habilidades digitales. No fue fácil al inicio porque mi mente buscaba distracciones rápidas, pero poco a poco entendí que ese tiempo invertido era una semilla. Gracias a eso, un par de años más tarde pude ofrecer servicios de edición de video freelance, lo que me dio un ingreso extra en medio de una etapa complicada. La crisis del 2025 va a empujar a muchos a buscar entretenimiento barato, pero tú puedes marcar la diferencia transformando tu tiempo en un recurso que trabaje a tu favor. Piensa en esto. Si todos los días dedicaras una hora a aprender una habilidad que pueda generar ingresos, en 3 meses estarías en un nivel en el que podrías empezar a cobrar por ello. Y lo más poderoso es que eso no solo te protege en esta crisis, sino que se convierte en un activo para toda la vida. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar, pero también es el más democrático. Todos tenemos 24 horas. La diferencia entre quienes salen fortalecidos de una crisis y quienes se hunden está en cómo deciden usarlas. Draw my money tip. Haz un calendario de aprendizaje. No lo dejes al azar. Elige un horario fijo, aunque sea 20 minutos al día, para invertir en ti. La constancia vence al talento cuando el talento se duerme. Estrategia 8. Protege tu salud como si fuera tu inversión más grande. En todas las crisis económicas que he vivido, hubo un error que casi nadie mencionaba, pero que resultó ser uno de los más caros: descuidar la salud. Cuando perdí ingresos en el pasado, lo primero que recorté fueron gastos médicos preventivos, chequeos, buena alimentación, hasta el gimnasio. Lo veía como un lujo, cuando en realidad Dios era una de las inversiones más inteligentes. El resultado: terminé gastando mucho más en medicinas y consultas de emergencia, justo en el momento en el que menos podía pagarlo. La salud es tu activo número 1 porque sin ella no puedes trabajar, no puedes generar ingresos ni aprovechar oportunidades. Durante una crisis, cuidar tu bienestar físico y mental se convierte en una estrategia financiera en sí misma. Comer bien no tiene que ser caro. En lugar de productos procesados,
Puedes optar por alimentos básicos y nutritivos. El ejercicio tampoco requiere membresías costosas. Bastan caminatas diarias, rutinas en casa o actividades que fortalezcan tu energía. Además, no podemos olvidar la salud mental. El estrés económico te puede paralizar o empujar a malas decisiones financieras. Por eso, crear pequeños rituales de autocuidado, desde meditar 10 minutos, leer algo inspirador o incluso escribir tus pensamientos en un cuaderno, te da la claridad necesaria para no actuar desde el miedo. Piensa en esto. Cada peso que inviertes en prevenir enfermedades es un peso que no tendrás que gastar en crisis médicas inesperadas. Y más aún, mantenerte fuerte te da la capacidad de trabajar, de innovar y de seguir luchando por tus metas en medio de la tormenta. Draw My Money Tip. Haz un fondo de salud preventiva. No importa que sea pequeño, destina una parte de tus ingresos exclusivamente para chequeos, alimentación y bienestar. Es la mejor póliza de seguro que puedes darte a ti mismo. Estrategia 9. Digitaliza tu dinero y tu conocimiento. Uno de los mayores errores que cometí en crisis pasadas fue mantener todo mi dinero y mis habilidades encerradas en lo tradicional. Tenía efectivo en la cartera que se evaporaba en pequeños gastos y guardaba mis talentos solo para mi trabajo fijo. En una crisis, eso es un riesgo enorme. Lo que me salvó fue aprender a digitalizar ambas cosas, mis finanzas y mis conocimientos. Cuando digitalicé mi dinero, empecé a usar aplicaciones que me mostraban en tiempo real en qué se iba cada peso. Eso me abrió los ojos. Vi que mis gastos invisibles, como cafés, antojitos o compras pequeñas en línea, sumaban lo mismo que una renta. Con esa claridad, logré hacer recortes inteligentes y redirigir ese dinero a mis ahorros e inversiones. La otra cara fue digitalizar mis habilidades. Me di cuenta de que lo que sabía hacer podía compartirse y monetizarse en Internet. Desde dar clases por Zoom, ofrecer asesorías simples, hasta crear contenido, todo se convirtió en una vía de ingresos que no dependía de estar físicamente en un lugar. Fue ahí cuando entendí que, en una crisis, el mundo digital no es un lujo, es un salvavidas. Hoy, en el 2025, las crisis no solo son económicas, también son tecnológicas. Quien no se adapta a la era digital queda atrás más rápido que nunca. Y lo mejor es que no necesitas grandes inversiones. Con un celular y conexión a Internet puedes empezar a organizar tus finanzas y a abrirte espacio en el mercado global. El verdadero poder de digitalizar tu dinero y tu conocimiento es que te vuelves más ágil, más transparente contigo mismo y, sobre todo, menos dependiente de factores externos. Mientras muchos se aferran a métodos antiguos que los hacen lentos, tú puedes moverte rápido, aprovechar oportunidades y mantenerte un paso adelante. Draw My Money Tip. Descarga una aplicación gratuita de control financiero y comprométete a registrar cada gasto durante 30 días. Te aseguro que esa información será como un espejo. Al verlo todo claro, tomarás decisiones que antes parecían imposibles. Estrategia 10. Aprende a leer las señales de la economía y adelántate a los cambios. Cuando viví mi primera crisis, iba siempre a ciegas. Solo reaccionaba cuando los precios ya habían subido, cuando el recorte de personal ya era oficial o cuando la inflación ya había golpeado mi bolsillo. Esa forma de vivir me hacía sentir siempre tarde y sin control. Con el tiempo descubrí que la gente que mejor resiste las crisis no es la que gana más dinero, sino la que aprende a interpretar las señales antes de que todo explote. Por ejemplo, empecé a fijarme en pequeños detalles que anticipaban lo que venía. Cuando los productos básicos comenzaban a subir poco a poco en el supermercado, cuando la tasa de interés de los bancos cambiaba o cuando en mi trabajo se reducían horas extras. Esas eran luces amarillas que me permitían ajustar mis finanzas antes de que llegara el golpe fuerte. Con el tiempo desarrollé un hábito: dedicar unos minutos cada semana a leer noticias económicas sencillas, revisar indicadores básicos y observar mi entorno. No necesitaba ser un experto en finanzas globales, solo ser un observador más consciente. Gracias a eso, pude tomar decisiones como recortar gastos, reforzar mis ahorros o buscar ingresos alternos con meses de anticipación. Eso me dio una ventaja enorme frente a quienes esperaban a que la crisis ya estuviera encima. En este 2025, con la velocidad a la que cambia todo, este hábito es más valioso que nunca. Las crisis no llegan de un día para otro. Siempre hay señales. La diferencia está en quién las ve y actúa, y quién las ignora hasta que ya es demasiado tarde. El verdadero poder no está en adivinar el futuro, sino en estar lo suficientemente preparado para moverte antes que la mayoría. Porque quien se adelanta no solo sobrevive, aprovecha oportunidades que otros ni siquiera ven. Draw My Money Tip.
Aparta 15 minutos a más a la semana para revisar noticias económicas y anotar en una libreta cualquier señal de cambio. Precios, empleo, créditos. Con el tiempo, tu propio registro se convertirá en un radar financiero personal. Las crisis siempre llegan, y la del 2025 no será la excepción. Pero hoy aprendiste algo fundamental. No es la crisis la que determina tu destino financiero, son las decisiones que tomas frente a ella. Si construyes un fondo de seguridad, ajustas tu estilo de vida, diversificas tus ingresos, conviertes tus ahorros en inversiones inteligentes, controlas tus emociones y aprovechas las oportunidades, no solo vas a resistir, vas a crecer. Yo lo viví en carne propia. En mi primera crisis me sentía perdido, pero fue precisamente en ese momento de presión cuando descubrí que podía ser más disciplinado, más creativo y más fuerte. Y si yo pude hacerlo, créeme, tú también puedes. No olvides esto, cada crisis es un examen. Te muestra si estabas preparado o no, pero también te da la oportunidad de corregir y construir una vida financiera más sólida. No lo veas como el fin, míralo como un nuevo comienzo. Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿qué es lo primero que vas a hacer para proteger tu dinero después de ver este video? Tu respuesta puede inspirar a alguien más que hoy necesita un plan. Si este contenido te dio claridad, dale like al video, suscríbete y activa la campanita, porque aquí en Draw My Money compartimos estrategias reales para que tomes el control de tu dinero sin importar las circunstancias. Y recuerda siempre esto, no son los tiempos los que deciden tu futuro, eres tú. La crisis puede ser una excusa o una oportunidad, y la elección está en tus manos.